A veces cuando Dios se acerca a ti, se presenta y parece un asesino porque viene con algo que duele y tienes que confiar en su carácter. Cuando no entiendes sus métodos, tienes que entender sus actos, creyendo en sus maneras. Porque el agricultor es nuestro Padre, nos corta en todos los lugares correctos y no podemos hacer nada sin Él. Entonces estaba construyendo mi iglesia, la iglesia de mis sueños. La iglesia más allá de mis sueños, la iglesia que nunca pensé que llegaría a construir. La iglesia que se valoró en millones y millones de dólares, que no tenía, pero tenía la fe para creer que Dios lo hizo. Y estaba subiendo y estaba pasando y yo estaba cantando justo delante de mis ojos. Era como estar en el Mar Rojo cuando Moisés extendió su vara y las facturas se separaron. Y los contratistas recibieron su pago y el edificio fue erigido y estaba allí. Y lo único malo de eso, en medio de todos los bancos y los colores y el asomarse de los arquitectos, diseños, y revisando pruebas y mirando materiales y conceptos, lo único malo de eso es, vaya, ¿cómo era la iglesia? Subía. Mi madre estaba bajando. Y tienes que haber cuidado a alguien con Alzheimer para saber que se van en capas. No es como un accidente de coche y se van todos a la vez. No es como un infarto y los encuentras y se han ido. No. Ella murió un poco cada día. Y todos los días me traían informes sobre lo que sucedió. Los materiales llegaron y los bancos van a llegar el sábado y la alfombra está llegando y al mismo tiempo el doctor decía que ella está empeorando y ella había perdido la capacidad de recordar cómo tragar y sosteniendo comida en su boca. Y yo regresaría a casa después de predicar y ministrar y tendría que meter mi dedo en su boca y quitarle la comida y cuidar de ella. Y todo tipo de artículos estaban siendo escritos sobre la iglesia inteligente y lo que estaba pasando. Y estaban hablando de lo que era. Estaba yendo bien. Y nunca vieron lo que estaba mal. Vieron el vino y yo vi el aplastamiento. Realmente vi lo desgarrador. Verás, mi madre no era solo mi madre, era mi mejor amiga. Ella era mi guardiana de secretos y mi confidente, y yo sabía todo sobre ella y ella sabía todo sobre mí. Y perderla fue como perderme en pedazos, porque éramos casi la misma persona. Incluso a través del Alzheimer todavía podíamos seguir comunicándonos. Y cuando perdió su capacidad para hablar inglés y comenzó a hablar galimatías, cuando entraba en la sala, me miraba y decía, «Hola, cariño». Y la vi desvanecerse hasta que murió en mis brazos. Y la sostuve hasta que su cuerpo se enfrió. Y fue doloroso. Y fue duro. Y todavía tenía que enseñar la clase de Biblia. Y todavía tenía que correr revival. Y todavía tenía que predicar el domingo por la mañana. Todavía tenía que hacer negocios. Todavía tenía que negociar los asuntos de la iglesia. Y estaba escribiendo un libro a su lado en el hospital. Mientras ella estaba en el hospital. Estaba escribiendo mientras ella estaba muriendo en la habitación con ella, justo a su lado. No puedes dejar una cosa por la otra. Tienes que hacer ambas simultáneamente. La vida no se detiene para que te hagas daño. No deja de girar porque perdiste a un ser querido. No se detiene porque no te sientes bien y no te dará un permiso de ausencia, para que puedas alejarte de todo y cerrarlo todo. Sigue sucediendo. Las facturas siguen llegando, los problemas siguen llegando. Estoy hablando de aplastar a la gente, estoy hablando acerca del dolor. Estoy hablando de sufrimiento. Estoy hablando de donde la goma se encuentra con la carretera. No estoy hablando de iglesia, no estoy hablando de religión, estoy hablando de vida. Jesús no dijo que vengo a ti. Podrías tener iglesia. Dijo, vengo para que puedas tener vida. Y a veces somos geniales para ir a la iglesia, pero lo pasamos terriblemente en la vida. Sabemos cómo aplaudir, sabemos cómo cantar, sabemos cómo gritar, pero sabemos vivir. Dios no será solo una experiencia en la iglesia. Va a entrar en tu experiencia de vida para validar tu experiencia en la iglesia. Entonces me pregunté a mí mismo, ¿qué significa esto? ¿Cómo superaré esto? ¿Puedo superar esto?
Nunca antes había tenido que superar algo así. Nunca he vivido un día en el que ella no estuviera, ni uno. Nunca he sido abandonado así en mi vida. Y a pesar de que tenía 40 años por primera vez en mi vida, era huérfano. Un huérfano predicador. Un huérfano de enseñanza, un huérfano de escritura de libros de viaje, y aunque me mate, aún así confiaré en Él. Verás, para desarrollar una verdadera calidad se necesita tiempo. Y requiere dolor, requiere resistencia, requiere dolor, requiere problemas, requiere conmoción. Y se necesita destrucción y demolición. La demolición es algo desordenado. Si te preparas para remodelar tu casa, espera tener algo de desorden. Y cuando Dios se prepara para reciclarte, lo hace a través de las cosas que sufres y las cosas que soportas. En el Evangelio de San Juan, Jesús identifica quién es y dice: yo soy la vid, y vosotros sois las ramas. Y cada rama en mí que da fruto, la purgo para que pueda dar más fruto. Esa es la frase que me conmueve. Me parecería que si la rama estaba bien, la dejarías en paz. Dice: cada rama en mí que da fruto, la recorto. Lo recorté, no porque sea un asesino en serie, no porque quiera destruir el arbusto, no porque odie las uvas, no porque no lo haga. Quería ganar, pero lo corté para que pudiera producir más fruta. Entonces, no pasamos por estas trituraciones porque no somos nosotros. Él es. Y no pasamos por estas trituraciones porque no nos ama. Y no pasamos por estas trituraciones porque no somos fructíferos. Nos corta porque somos fructíferos. Porque por fructíferos que seamos, Él conoce el potencial de lo que aún está dentro de nosotros, y Él sabe cómo hacerte llegar a ese potencial, y te impide estar seguro. Y Él te impide estar satisfecho. Tienes que renunciar a la seguridad si vas a caminar con Dios. Tienes que confiar en Él, que Él es el granjero, que sabe lo que está haciendo. Y cuando dice eso, yo soy la vid y vosotros los sarmientos, dice, mi Padre es el agricultor. Y el agricultor es el granjero. Él es el viticultor. Él es el que controla el proceso. Él sabe exactamente dónde cortar para hacerte más fructífero. Cuando era un niño, salí al jardín tratando de hacer como mi madre que podaba los rosales. Decidí que la ayudaría y podaría los rosales. Y cuando ella volvió del trabajo, casi había matado el autobús. Casi mato al autobús, era un niño malo. Puedes decir, no puedes imaginar. Solo redúceme a unos 8 años y tienes problemas en tus manos. Fui un niño malo, destrocé el arbusto. Y ella estaba furiosa conmigo. Y dije, ¿por qué estás furiosa conmigo cuando solo estoy haciendo lo que hiciste? Ella dijo, no, no estás haciendo lo que yo hice, porque sé dónde cortar. Llora, llora, llora. Mira, el Bittner sabe dónde cortar. No es el corte solo. No puedes simplemente cortarlo en cualquier lugar. Él sabe dónde cortar, cuándo cortar y cómo cortar para llevarte al lugar donde puedes ser más fructífero. Porque al final, Él quiere que tengas suficiente fruta que podamos. Puede volverse sabio, que podemos entrar en ese estado de ser. Algo que dura años y años y cientos de años como vino. Pero si me quedo, el gran poder se echará a perder. Entonces es la única fruta que se cultiva para morir. Se cría para ser aplastada. Está destinado a ser pisado. Si las uvas pudieran gritar, ellos gritarían del dolor de convertirse en vino. Pero si pueden soportar el dolor del aplastamiento y confía en el Bittner, que es Dios nuestro Padre, para llevarme a través de este proceso, mis últimos días serán mayores que mis días anteriores. Y finalmente seré más valioso. Y valdré más, y puede que me envíen al extranjero. Y puedo ser servido a reyes y príncipes y presentado ante grandes hombres solo porque he sido aplastado
Puedo ser servido en las mesas más finas. Puedo ser utilizado en los mejores restaurantes solo porque no lo hice yo el aplastamiento. Jesús nos conecta con el Padre, ayudándonos a entender cuál es su papel en nuestra vida, para que no malinterpretemos el cuchillo, para que entendamos que el cuchillo está en la mano derecha, que a veces cuando Dios se acerca a ti, se acerca y parece un asesino, porque viene con algo que duele, y tienes que confiar en su carácter. Cuando no entiendes sus métodos, tienes que entender sus actos creyendo en sus formas. Porque el agricultor es nuestro Padre. Nos corta en todos los lugares correctos. Y no podemos hacer nada sin Él. No podemos ser nada sin Él. No podemos alcanzar la altura y la esperanza del propósito de nuestra llamada sin Él, porque solo el fabricante sabe qué tan rápido irá el coche. Lo ha construido y diseñado para lograr más que el pie que presiona el pedal. Él ha diseñado el coche para superar la velocidad a la que quizás estés dispuesto a conducir. Y así, si quieres saber qué tan rápido puede ir, tienes que hablar con el fabricante, porque lo diseñó con suficiente potencia para hacer más cosas de las que incluso podría ser capaz de hacer. Y Dios nos saca de nuestra zona de confort al aplastarnos. Jesús se hizo humano para poder entender qué se siente ser humano. Experimentó nuestras pruebas, nuestras tentaciones, nuestros desconsuelos, nuestro dolor, para que fuera un ejemplo para nosotros. Él es la culminación de la palabra de Dios. Palabra. Él se demuestra a sí mismo en nosotros. Camina justo frente a nosotros para mostrarnos que se puede hacer. Terminado. Se permite ser golpeado justo delante de nosotros y hemos podido ver cómo le golpeaban. Y tuvimos que verlo ser ridiculizado y reírse y ser popular y luego impopular. Impopular. Llamaba eso, luego lo odiaba, para que entendiéramos que todo esto, este es parte de volverse sabio. Mi esposa es una maniática del orden. Ella quiere todo en su lugar. Creo que la casa está limpia incluso cuando ella dice que no lo está. Y ella se quejará de cosas que creo que no son gran cosa, porque a ella le gusta todo bonito y ordenado. Ahora no me malinterpretes, no soy una persona desordenada. Bueno, quizás un poco, pero me gusta que sea agradable, aunque sea desordenado. Me gusta que esté agradable y ordenado. Me gusta que la vida sea agradable, ordenada, empaquetada, hermosa y que huela bien. Y eso no es lo que ocurre. Cualquier vinicultor te dirá que hacer vino es un negocio sucio. Es un negocio sucio. Es un negocio que deja manchas en tu ropa y rasguños en tu piel. La producción de vino ocurre en lugares sucios, no agradables, ordenados, cómodos, relajados y con control remoto. Controlar lugares. Así no es como te conviertes en vino. Tenemos un Dios que trabaja en lugares sucios. Desde la primera vez que lo encontramos en el libro de Génesis, lo vemos agachado jugando con la tierra. Esta es la primera indicación de que a Dios no le asusta trabajar en lugares sucios. Una y otra vez, obtenemos la metáfora de Él siendo un granjero de semilla, de tiempo de siembra y cosecha, de sembrar y cosechando para hacerte saber que Dios trabaja en la suciedad. Y cuando rezas para mantenerse fuera de la tierra, estás rezando para alejarte de Dios, porque Él se inclina hacia la tierra. Y Él te hace en la tierra, te moldea en la tierra, te forma en la tierra, y Él te madura en la tierra y te estabiliza en la tierra, como cualquier viticultor lo haría si un viticultor no está dispuesto a ensuciarse. Si está sucio, nunca tendrá las uvas. Y si no tienes las uvas, no tendrás el vino. Vino, porque el vino significa que tienes que pisarlo y aplastarlo y tus pies están manchados con la presión, hasta que tanto el vinicultor como la uva han experimentado la misma mancha. Estoy aquí mirando por nuestras transgresiones y fue herido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz estuvo sobre él y con sus llagas estamos curados. Jesús se volvió humano para que pudiera ser manchado con la mancha que experimentamos. Así que cuando le gritamos, puede ser tocado por el sentimiento de nuestra infirmidad.
Quería saber qué era eso. Dios nunca había dormido ni una noche hasta que vino en forma de Jesús. No sabía a qué se sentía el cansancio. No sabía qué se sentía dormir. No sabía qué se sentía tener miedo. No sabía qué se sentía estar estresado. Y vino para poder responder a su propia pregunta. ¿Dónde estás? Y así vino caminando desde el tiempo, desde la eternidad hasta el tiempo, para que pudiera tener una experiencia humana, para que pudiéramos tener una conversación. Es la semilla de Abraham y Dios sabe cómo desarrollar esa semilla. Sabía cómo llevarlo a través de 42 generaciones y tú estás intentando llegar allí en 42 días. Y Jesús vino a través de 42 generaciones. Y crees que llegas tarde y crees que estás atrasado y piensas que estás fuera de horario y crees que perdiste tu objetivo. Jesús vino a través de 40 años. En 2 generaciones para ser la semilla de Abraham. Creció y maduró. Comenzó como un bebé y a la mayoría de las personas no les gusta empezar pequeño. El Señor de la gloria, el Rey de la gloria, el gran yo soy, el poderoso, el santo, el consuelo de Israel, vino en forma de un bebé. Llegó pequeño, vino más pequeño que la madre a la que redimiría. Vino más pequeño que las personas a las que liberaría. Y no es casualidad que naciera en un pesebre, porque él era un cordero. ¿Dónde más nacería un cordero? Y nos enseña a medida que crece y a medida que se desarrolla, la oportunidad de crecer ocurre en tu vida, en tu hogar, en tu corazón, en tu espíritu. Y estás siendo plantado, pero sientes que te están enterrando. ¿Alguna vez has notado que no hay diferencia en el movimiento entre plantar y enterrar? ¡Oh, wow! Cuando plantas una semilla, se siente enterrada, pero fue plantada para renacer. El viudo entiende que no es un mortuorio. Y aunque toma la semilla, cava un agujero, pone la semilla en el agujero y la cubre con tierra, él no es un mortuorio. Él lo plantó y no lo enterró. Y la mayoría de nosotros pensamos que estamos siendo enterrados, cuando en realidad solo estamos siendo plantados. Y cuando estás plantado, eso significa que te vas a levantar de nuevo. Y cuando estás plantado, eso significa que vas a surgir de nuevo. Y cuando estás plantado, eso significa que esta no es la historia, el final. Esto no es el final. No huyas de ello, no te escondas, no te agaches de ello. No te esquives. No corras intentando escapar de ello, porque no estás siendo enterrado. Estás siendo plantado, y a Dios sea la gloria por las cosas que ha hecho. Incluso cuando duele, eso es aplastante.